Sarah? Oh my gosh, this is so cute. How do you know him? Come on, Donovan, do it like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Let's go! What? Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt. That's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Family, friends. See you later, Sarah. Even not so friendly people. Think before you post. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, chaval, mira esta foto. A ver. ¿Ves esta foto? Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú, qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Meeting a teen girl online is easy. They're so desperate for attention. Attention from older guys is flattering. They get me more than guys my age. Age lets me play the supportive older guy and act Interested interested. in the same things. You get to know someone when you're Chatting seems unthreatening to them. Once I talk about how perfect we are for each other, Other people don't understand. If you trust someone, what's wrong with me? meeting them is the goal. That's when things get really interesting. Online predators know what they're doing. Do you? Oh, man. Compound B, 46.7% by weight. Compound B. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg creó Facebook, un sitio web de redes sociales. En un principio, se creó en un contexto universitario y rápidamente se ha convertido en un fenómeno internacional, arrasando sobre otros espacios como MySpace, Hotmail o Flickr. Actualmente, Facebook tiene 140 millones de usuarios y 2 millones más se le unen cada semana. Los usuarios crean su propio perfil en el que incluyen todo tipo de información personal y en el que pueden publicar mensajes para que otros los lean. Facebook se convierte en una mirilla virtual. En 2007 fue portada de Newsweek y en enero del 2009 Facebook posee más de 140 millones de usuarios activos en todo el mundo. Facebook se describe a sí mismo como una utilidad social que le conecta con la gente de su alrededor. Pero, ¿conecta realmente Facebook a la gente? El peligro para mí de Facebook no es tanto que cambie la manera de relacionarse, sino el hecho de realmente obsesionarse con gente, con querer exponer tu vida, si la gente no sabe lo que estás haciendo no eres nadie. Aparentemente Facebook proporciona la facilidad de controlar quién accede a tu perfil. ¿Acaso han leído los miembros de Facebook la política de privacidad que aceptan? El
periódico londinense The Guardian afirma: lo que muchos usuarios no saben es que de acuerdo a las condiciones del contrato que virtualmente asumen, le otorgan a Facebook la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que publican. De hecho, los afiliados automáticamente autorizan a Facebook el uso perpetuo y transferible, junto con los derechos de distribución o despliegue público de todo lo que cuelgan en su página web. Más alarmante aún es el hecho de que cuando los usuarios cancelan la membresía, sus fotos e información personal permanecen, incluso cuando el usuario cancela su cuenta. On peut à 19 ans dire et penser des choses, et puis quelques années après on a changé. Heureusement que c'est comme ça dans la vie. On a changé, on a évolué, on a mûri, et on s'est même contredit. Et il faut pouvoir évoluer. Donc il faut ce qu'on appelle le droit à l'oubli. C'est la possibilité de dire un jour, je me retire du système. Voilà. Et je ne veux pas que des informations me concernant, qui datent ou qui ne datent pas, continuent à être offertes en pâture. Teniendo en cuenta esta política, ¿qué sucede realmente con tus datos? Realmente Facebook, aunque hay algunos filtros de privacidad, es una plataforma lo suficientemente abierta como para poder encontrar mucha información para la confección de nuestro trabajo. A finales de 2007, Facebook vendió un 1,6% de su compañía a Microsoft, a cambio de que éste se convirtiera en una herramienta que proporciona una amplia base de datos real de sus usuarios, convirtiéndose así en consumidores potenciales. Es decir, los términos de uso le reserva a Facebook el derecho a conceder y sublicenciar todo el contenido del usuario a terceros y grandes multinacionales. A través de la misma página de Facebook, con una selección de perfil, tenemos fotografías, tenemos edades, tenemos gustos, perfiles, nos permite ahorrarnos este intermediario. Ya que en algún lugar del mundo, en este preciso momento, hay alguien anotando hasta el más mínimo detalle de tu perfil de Facebook. Tiene tu edad, color favorito, dónde vives, cuánto calzas, el color de tus ojos y la cantidad de veces que has terminado con tu pareja. En otra columna, tiene tus películas favoritas, la ropa que usas, las fotos de tus vacaciones e incluso cuánto pesa tu cerebro. Cuando este hombre anota todos los datos personales que tienes en Facebook, se levanta y se dirige a otra sala donde más hombres con anteojos y puros se reparten los trozos de tu vida privada como si fueran fichas de póker. Por lo tanto, para el lenguaje de Facebook, compartir es anunciar. A sus creadores les basta con cruzarse de brazos y ver cómo millones de adictos transmiten voluntariamente sus datos personales, fotografías y listas de sus objetos de consumo favoritos. Una vez que ha recibido esa amplia base de datos, Facebook no hace más que revender la información a sus anunciantes. Por ejemplo, estamos trabajando en estos momentos en una campaña que tiene que ver con el skate y el uso del skateboard a lo largo de los últimos 25 años, ¿no? Y entonces sí que hemos buscado tipos de tendencias, ropas, fotografías, hemos buscado también vídeos. Aunque el proyecto fue inicialmente concebido por la estrella mediática Mark Zuckerberg, la verdadera cara de Facebook es el capitalista de riesgo de 40 años de Silicon Valley y filósofo futurista Peter Thiel. Thiel está intentando destruir el mundo real, que él llama naturaleza, e instalar en su lugar un mundo virtual. Es en este contexto donde debemos considerar el auge de Facebook. Facebook es un experimento de manipulación global. Ahora, parémonos a mirar al tercer inversor de los tres que conforman la plataforma de la compañía, James Breyer. Este individuo es el expresidente de la National Venture Capital Association. Pues bien, este año Facebook recibió un capital de $32 millones por parte de Greylock Venture Capital, que preside Gilman Louis, expresidente también de National Venture Capital y miembro de Incutel. ¿Qué es Incutel? Pues nada más y nada menos que el ala principal de investigación de la CIA, que se dedica a encontrar medios tecnológicos que puedan proveer información a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Por lo tanto, la CIA y los intereses de Estados Unidos promueven temas ideológicos a partir de Facebook, además de utilizarlo como base de pruebas y fuente de información sobre todos sus usuarios. No estamos tan lejos de la novela de George Orwell 1984, en la que un personaje de carácter omnipresente lo controla todo. Por eso podemos afirmar que estamos comenzando a vivir en la sociedad orwelliana, porque aunque Facebook pretende ser libertad,
no se asemeja más a un régimen virtual totalitario, motivado ideológicamente con una población que pronto sobrepasará a la del Reino Unido? Esta es la realidad de Facebook y de sus inversores. Una estrella mediática, un filósofo futurista que quiere destruir el mundo real y un tercer inversor implicado directamente en la CIA. Ellos han creado su propio país. Ahora, dime tú, ¿qué vas a hacer? Pues ¿sabe quién que otros macabros secretos puede ocultar la red social más grande creada hasta ahora y que entró en nuestras vidas con la misma facilidad con la que tú pulsas la tecla aceptar? Tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft? Hoeveel insecten op je rug? Kan dat? Ja, vlinders. Souvenir? Een moto, oranje. Pas erop. Zenit? Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Dat is het eerste. Maison rouge, balcon, blanche. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7, last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €270.000. Dat is eigenlijk. 41. Ja. Serieus? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng.
I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still used to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face, it haunts my once pleasant dreams. Your voice, it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still Campanie realizate de Salvați Copiii în cadrul programului Sigur.info. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, mira, chaval, mira esta foto. A ver. ¿Ves esta foto? Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú, qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo.
Hey, Sarah. Oh my gosh, he's so cute. How do you know him? Oh, Donovan, do it like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Let's go! What? Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt. That's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Family, friends. See you later, Sarah. Even not so friendly people. Think before you post. Okay, Lindsay, you're up. Today I'm going to talk about Patty. Patty's best characteristics, she's stupid. Stupid and ugly. Everything she does is ugly. Watch her eat. Watch her stuff her face. Look at her. Greasy hair, dirty fingernails. It makes me want to vomit. Her dad doesn't work, they have no money. That's why she wears that nasty pink sweater. Everyone hates her, even the teachers, and they're supposed to like everyone. Get a life, Patty. Thank you. Did you ever die? Did you ever die? Like you've never died before. Like you've never died before. Walking through black darkness. Walking through black darkness. Moving forward nevermore. Speaking dumb and seeing blind. Speaking dumb and seeing blind. Cruising lonesome mile for mile. Cruising lonesome mile for mile. Through Los que solo viven en el mundo digital están muertos en el mundo real. ¿En qué mundo vives tú? www.protegeles.com. Miro el cielo que ya no tiene colores. Ya no veo el sol y son grises las flores. Mi única verdad son tus ojos muy dentro de mí. Ana María Chávez estaría cumpliendo 20 años de edad si el pasado mes de septiembre de 2009 no la hubieran asesinado unos supuestos amigos de Facebook.
Mi hermana era muy ingenua, tenía un aproximado de 3.200 amigos en Facebook, que con el simple invitación de amistad en el Facebook la aceptaba y tenía cantidad de amigos que en su totalidad eran falsos. Amigos virtuales que nunca había visto, desconocidos escondidos en un perfil con la intención de robarle unos tenis y una manilla. Pero fueron descubiertos a través de un video de vigilancia que muestra cuando ella les abre la puerta de su edificio. Por ir a robar cosas materiales que hubiéramos querido que nos hubiera desocupado el apartamento, pero que nos hubieran dejado a nuestra hija viva. Tristemente, miles de ingenuos adolescentes están expuestos en las redes sociales, más ahora que una cuarta parte de los colombianos son usuarios de esas comunidades como Facebook. La recomendación más importante es usar las opciones de privacidad que traen estas redes sociales, hacer que tu perfil no esté abierto al público, que todo el mundo no pueda ver toda la información que tú veas. Simplemente no aceptemos de personas desconocidas, por más que hayan fotos de niñas lindas, de jóvenes pues muy bien parecidos, no los aceptemos, muy seguramente son perfiles falsos. Como ellos, expertos también aconsejan no ser parte de grupos negativos o generadores de odios. De seguir estas precauciones, muchas vidas podrán salvarse. Te queremos dar un mensaje, pierde la ingenuidad y navega con seguridad. Es un mensaje de Tu Swing para que no te alcance la maldad. Vaya. Maldad que quiere evitar a toda costa la familia de Ana María. Por eso crearon la Fundación Anacha, para proteger la vida de jóvenes que hoy son adictos a las redes sociales. Y para recordar su cumpleaños, sembraron en su honor un árbol por la vida. La tecnología es muy buena y eso nadie lo puede negar, pero también a través de Facebook se esconden gente malvada, delincuentes y que la juventud no ha querido entender. La distancia que nos divide me duele también. Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería, ENAE, porque lo importante son las personas, buscamos mejorar cada día más. Este es el momento en el que Ana María Chávez, de buzo blanco, sale a la portería de su edificio en busca de los dos jóvenes que conoció días antes a través de Facebook. La joven juega desprevenidamente y los hace seguir hacia su apartamento. Aquí se ve cuando ingresan. En el lugar duran aproximadamente 45 minutos. Esta otra cámara registra el momento en el que los dos hombres salen, uno con el buzo que Ana María tenía puesto minutos antes. Lleva además un estuche de guitarra. El segundo lo sigue con una maleta sin despertar sospechas entre los vigilantes del edificio. La cámara posterior muestra cómo uno de los presuntos asesinos duda por unos segundos a dónde ir y parte finalmente con rumbo desconocido. Estas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del conjunto donde vivía la víctima fueron pieza clave para dar con la captura de los dos hombres que permanecen en la cárcel Modelo de Bogotá. Hay nuevos detalles del caso de una joven universitaria de 19 años asesinada por dos muchachos con los que había hecho amistad por Facebook. Yesid Vaquero. María Cristina, el crimen arrancó en Internet y se resolvió también siguiendo la huella informática de los asesinos. Desde hace unos días el silencio se apoderó de este edificio en una zona residencial de Bogotá. El administrador no se encuentra y está prohibido darle la información. Fue aquí donde estos dos hombres, capturados hace menos de 48 horas, asesinaron a Ana María Chávez Niño, de 19 años de edad. Por robarla y al ella oponer resistencia,
La mataron por robarse una chaqueta, unos zapatos y un computador. Lo llamativo es que solo necesitaron de un clic para llegar a ella, en una operación que no duró más de 2 semanas. Ana María y 3 de sus amigas aceptaron como amigo en Facebook a Anderson Sierra, quien en la red se hacía llamar Chiqui Locomotion. Gracias a los datos publicados en la red social más grande del mundo, obtuvo el número de teléfono. En poco tiempo, el hombre que vivía en Medellín apareció en Bogotá. El hombre llegó acompañado de Juan Sebastián Obando, su cómplice, quien fingiendo necesitar el baño, la convenció de llevarlo a su casa y aprovechando que estaba sola, la asfixiaron para robarle su computador y saquear toda la casa. El hecho sucedió a mediados de septiembre y desde entonces nada se sabía de ellos, pero fue nuevamente Facebook quien los puso en evidencia. Sale como contacto en Skype de Ana María como conectada. En medio de mis nervios me doy cuenta que están usando el portátil de ella que les fue robado, que estaban usando su Facebook, tenían acceso ilimitado a todas sus cuentas personales. No solo subieron fotos con las prendas de su víctima, sino que pusieron a la venta lo que se robaron del lugar y hasta anunciaron en la red social que tenían un nuevo BlackBerry y publicaron el número de Ana María. Ayer, la policía los capturó en Medellín y en Bogotá se declararon culpables del homicidio. I knew. I thought I knew who he was. I didn't want to let him down. I couldn't get away. Don't be scared. He hurt me. You'll never change what's been and gone. It was out of control. I couldn't stop it. Don't be scared. Your destiny may keep you on. He made me feel special. 'Cause all of the stars, like I was the only one. Only one he wanted to be with. The only one he wanted to talk to. The only one he wanted to see. Take your top off for me. You know, really see. That's when it started. When it got out of control. When I thought I was going to get into trouble. But there is a way forward. It's better to tell someone. Someone who can make it stop. Then it won't happen at all. Now I know you can do something. Now I know it's never too late. 'Cause you see, I thought I knew. Desde hace varios años, los internautas mexicanos, que ya suman más de 24 millones, se ocupan y entretienen en las llamadas redes sociales. Las más populares son MySpace, Facebook y Hi5. Algunas de las situaciones más frecuentes que ocurren en estos sitios son los reencuentros. Amores que no llegaron a consolidarse.
amigos de la infancia que el tiempo separó y vecinos de la calle a la que nunca se volvió son algunos ejemplos. Ahora las redes sociales son como que lo que está en boga para unirte con la gente. Son muy populares, resultan muy buenos, muy entretenidos. Es cierto que a estos sitios de la red se accede con suma facilidad, por voluntad propia y sin costo alguno. Pero también lo es que en muchos casos, por ignorancia, negligencia e irresponsabilidad, el usuario puede poner en riesgo su propia integridad física o la de sus familiares y amigos. Correcto, el usuario es el que puede activar que él solito se ensarte. Convertirse en miembro de las llamadas redes sociales es muy fácil. Pues yo la conocí por una amiga porque me enseñó alguna vez sus fotos que tenía en ese espacio y me gustó porque dije, bueno, pues es como un álbum, ¿no? De todas las fotos que tienes y puedes contactar amigos, tus amigos pueden visitar y ver tus fotos de todo lo que haces. Entonces, me gustó, además de que tienen varias aplicaciones. El interesado solo necesita llenar un formato simple y revelar sus datos personales como nombre, sexo y edad. En menos de 30 segundos, estás adentro. Una vez inscrito, se convierte en miembro de una comunidad y se accede a un espacio en el que se comparte lo que cada uno quiere. Básicamente las fotografías. Algún comentario o algo que te quieran dejar en tus fotos o saludos. Esta actividad recreativa, a la que el exceso puede convertir en una enfermedad, es actualmente muy popular en México y el mundo. La Asociación Mexicana de Internet estima que quien tiene al menos 50 amigos en línea destina en promedio de 30 a 90 minutos al día para visitarlos y contestar sus mensajes. Quien tiene más de 150 destinará al menos 120 minutos. Pero si se tienen más de 200 amigos en línea, el tiempo destinado a atenderlos será muy superior a las 4 horas diarias. Desgraciadamente está apareciendo esa nueva patología mental, los ciberadictos, que a veces prefieren estar en la red por horas y horas que el dormir, por ejemplo. En el ciberespacio, el usuario de las redes sociales puede subir prácticamente cualquier información que desee compartir con los otros. Generalmente, comparte fotografías de su familia y amigos, de sus propiedades y actividades. Pero eso no es todo. Comparte también información y fotografías de los sitios de recreo donde él, su familia y sus amigos suelen frecuentar y hasta la situación patrimonial de sus seres queridos, incluidos, claro está, sus familiares y amigos. Estos y otros datos personales que desnudan el perfil socioeconómico del internauta y su familia no siempre se quedan en el ámbito de los amigos cercanos o miembros de la red social a la que se pertenece. Infortunadamente, muchas de estas informaciones son libres y pueden ser captadas por cualquier persona. Claro que hay candados, pero con frecuencia se olvidan los candados. Y entonces esto puede ser un apetito, una cosa que puedan apetecer mucho las gentes que quieren pues cometer algún delito, inclusive. Sin los candados de seguridad necesarios o las suficientes restricciones de acceso a la información que se sube a la red, ya sea por negligencia, ignorancia o irresponsabilidad del usuario, él mismo, su familia y hasta sus amigos quedan desprotegidos y a merced de una amplia gama de delincuentes que en el ciberespacio han encontrado otro coto de caza. Óscar Hernández, Investigaciones Especiales. Fraude, distribución y comercialización de pornografía, secuestro y hasta pederastia son algunos de los delitos que los llamados ciberdelincuentes cometen a través de Internet. La mayoría de las veces se aprovechan de la buena fe, la ignorancia o la negligencia de los usuarios de la red para sorprenderlos y victimizarlos. Los adolescentes son los blancos más vulnerables. Sin quererlo, los hijos mal informados en este respecto, ¿no?, favorecen que este tipo de delitos se presenten, tanto porque no tienen la malicia suficiente como para darse cuenta de que hay muchas personas que van a tener acceso a la información que ellos suben, cuando que ellos lo sienten a veces casi como un vínculo social o como una situación de recreo, pero no como lo que es una verdadera responsabilidad. En el libre flujo de información que transita por la red, el usuario es el principal responsable de lo que sube y baja por la supercarretera de la información.
sobre todo en aquellos sitios en los que necesariamente se tiene que interactuar, muchas veces con personas que físicamente no se conocen y cuya información y fotografías pueden ser falsas. En el momento que yo me inscribo, para que la pueda ver el público en general, tengo yo que activar esa opción. Entonces, por omisión son seguros. ¿Cuál es el tema? Tienes que utilizar un poquito de sentido común, a ver qué cosas son las que subes, ¿no? Y hasta dónde puedes tú dejar verlas, ¿no? Eso es lo más importante. Tratándose de adolescentes, la mayor carga de responsabilidad sobre lo que sube y baja por la red recae en los adultos que los tienen bajo su cuidado y tutela. Yo creo que para muchos padres les resulta cómodo que el hijo esté ocupado en la computadora 2, 3, 4 horas. Eso los libera de la necesidad de atenderlos a ellos, ¿no? Pero muchos no tienen la supervisión, los niños no tienen la suficiente supervisión como para que el padre se pueda dar cuenta que suben o que bajan. Precisamente esa es una de las fuentes de pederastía. El usuario también asume, aunque no lo sepa o reconozca, una responsabilidad personal al acceder a Internet. Primero, en la facilidad del acceso, ¿no? Es decir, yo soy responsable de aprovechar esta facilidad para comunicarme con muchas personas. Estaría en el material que yo subo. ¿Qué es lo que yo les voy a informar a las personas con las que me relaciono? En el caso de los adolescentes, los padres o tutores son igualmente responsables del uso que hagan sus hijos de la red. Mario Luna es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Sabe y conoce el potencial de la red en las áreas de información y entretenimiento. Reconoce también que las políticas de uso propuestas por el proveedor del servicio es lo que menos le importa conocer al usuario. Uno nunca tiene esa precaución, siempre da el clic de lo acepto y viene la función para imprimirlo, leerlo ahí, pero nunca uno lo lee, siempre se lo pasa por alto. No niega que la seguridad en este medio de comunicación depende en gran medida de la responsabilidad de los usuarios. Se requiere también que la ciudadanía contribuya, aceptando y aplicando una serie de medidas mínimas de protección personal y familiar como parte de la vida diaria. Óscar Hernández, Investigaciones Especiales. Compound B, 46.7% by weight. Compound B. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Estábamos hablando de enfermedades. Me acompaña Eduardo Castillo, nuestro editor de Internet en CNN Chile. Y estábamos hablando no de cualquier enfermedad, sino que de una enfermedad provocada precisamente por Internet, ¿no, Eduardo? Hola Carola, así es, el síndrome de adicción a Internet, una enfermedad que ya se empezó a hablar de ella el año 95 y que naturalmente con la medida que las redes sociales han ido tomando el mundo y cada vez son más masivas, han ido teniendo mayor importancia en los países. ¿Esto a raíz de qué? En Italia hay una información que hoy llegó en la mañana que hay 2 clínicas que están haciendo planes de desintoxicación para los enfermos de Facebook, es decir, gente
que está ya superada por su conexión permanente a esta red social. Y no nos queremos quedar en la anécdota solamente de la noticia, sino que quisimos ir más allá y ver de qué se trata esto. Entonces, tenemos que decir justamente que el síndrome de adicción a Internet tiene ciertas características que tienen que ver con la cantidad de tiempo que pasan las personas conectadas, pero también cómo esto incide en su vida real. Es decir, te empieza a afectar, por ejemplo, que pases más sueño de lo normal porque pasas más tiempo conectado. Tienes un problema de ansiedad porque naturalmente al estar desconectado estás pensando naturalmente cuándo me voy a volver a conectar, y todo ese tipo de síntomas van generando un cuadro patológico que ya ha sido definido como una enfermedad, y hay algunos doctores del mundo que están llamando a derechamente incluirla en los planes de salud porque naturalmente hay que pararla. O sea, está bien que hayan adictos a Internet, pero hay ciertos límites que hay que manejar. Entonces, ¿cómo podemos determinar qué tipo de patología es esta? En el estudio que se hizo en febrero, a comienzo de febrero, donde ya se mencionó que la gente adicta a Internet podía ser más depresiva que el normal de las personas, en ese estudio se determinaron 5 patologías, y en este caso se trata de la ciberrelacional, así la llaman, que es la adicción a las redes sociales, particularmente Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, todo eso se llama ciberrelacionales, exactamente. Y en este tipo de adicciones, lo que se habla es que básicamente ocurre que cuando uno está conectado, por ejemplo, varias horas, al otro día o a la siguiente semana cada vez va pasando más tiempo conectado y va consumiendo más tiempo de su vida real. Eso no podría medir cuánto tiempo estuvo en Internet hoy día, cuánto el próximo miércoles, y si aumentó. Exactamente. Hay que preocuparse. Ahora, yo cuando empecé a leer esta noticia y luego me fui a leer el estudio y el síndrome de adicción a Internet, me pregunté cómo uno puede medir cuál es la adicción, porque probablemente una persona que se conecta una vez a la semana 10 minutos a Facebook y otra que se conecta todos los días, difícil encontrar un equilibrio para ver cuándo una persona es adictiva. Entonces empezamos a darle varias vueltas a esto, empezamos a hablar con varias personas y llegamos donde una psicóloga que se llama Daniela Arancibia, y que le pedimos que nos respondiera por Twitter. Ajá. Dentro de la red. Entonces es súper decidora dos cosas que ella dice. Primero dice que el adicto a Facebook tiene una vida virtual tanto como una vida real, y la vida virtual correspondería al hecho mismo de estar en Facebook y pasar entre 5 y 6 horas sintiendo verdadera satisfacción al ver los perfiles de sus amigos, verse etiquetado, mirar sus fotos. Esa es como la primera definición. Pero un poco más abajo hay un tema que quizás lo que más marca esto es que dice, marca por situaciones de la vida cotidiana donde estés siempre pensando en, comillas, esto podría comentarlo en Facebook. Es cuando... Entonces ahí es donde quizá uno puede poner mayor agudeza en esto, es decir, cuando uno en su vida real está pensando en cómo su vida real se va a convertir en su vida virtual. Y ahí quizá hay un tema que naturalmente todos nos deberíamos preocupar, la gente que tiene hijos, sobre todo nosotros en programas anteriores hemos hablado de la cantidad de horas que pasa en la juventud chilena en Facebook, por lo tanto hay que por lo menos poner un poco de alerta y ver o generar espacios donde las personas necesariamente deban desconectarse. Ojo, a los hijos y los papás también, o la gente de la tercera edad, porque cuando le agarra el bichito del computador, a las personas que ya están jubiladas, que tienen más tiempo, también se vuelven bastante adictivos, creo yo. De hecho, el estudio que se entregó en febrero hablaba justamente que son los de hasta 18 años y la persona de la tercera edad son los que resultaron más adictivos, y del total de ese estudio, el 1% resultó personas que estaban enfermas y que tenían que ser tratadas de inmediato. Ahora, como queremos tampoco alarmar a todo el mundo, nosotros en el comentario, bajo el comentario como siempre, en el mismo muro de Facebook, van a quedar puestos 2 links. Uno es de un test de adicción de Internet en inglés, y abajito de ese va a estar también un test de adicción en inglés, o sea, a Internet en español. Ajá. Por ejemplo, anécdota, yo hice el segundo y saqué 42 puntos, y dice que sobre 60 puntos uno tiene que consultar a un médico. ¿Y hay clínicas en Chile o no? ¿Tú sabes si hay? No, yo estuve mirando, no hay, pero ya muchos en Twitter me decían que debería crearse también en Chile. Ya, Eduardo, muchas gracias. Ya, pues, Carol. Después del programa hoy día vamos a apagar todas nuestras redes sociales para no caer en la adicción. Concluye esta edición de Noticias Online, pero los dejamos invitados para que siga en la sintonía de CNN Chile. Meeting a teen girl online is easy. They're so desperate for attention. Attention from older guys is flattering.
They get me more than guys my age. Age lets me play the supportive older guy and act Interested interested. in the same things. You get to know someone when you're Chatting seems unthreatening to them. Once I talk about how perfect we are for each other, Other people don't understand. If you trust someone, what's wrong with me? meeting them is the goal. That's when things get really interesting. Online predators know what they're doing. Do you? Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, chaval, mira esta foto. ¿Ves esta foto? Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN en Alerta. Vamos a revisar un tema importante que además hemos estado abordando durante esta semana. Son 9 millones de chilenos los que ya han hecho, de Facebook su distracción favorita, pero atención, porque esta red social también puede generar una fuerte adicción entre los usuarios. Vamos a andar en este tema, conversamos en CNN en Alerta con el psiquiatra Jorge Sánchez, médico de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta invitación. Buenas Doctor, noches. partamos inmediatamente por una estadística que se conoce recientemente, y es que se dice que Facebook, que es una red social que uno usa a través del computador, es adictiva. ¿Cómo puede ser posible que uno sea adicto a un computador o a una red social? Mire, hay alguien que decía que cualquier cosa que produzca placer es susceptible de producir adicción, porque los mecanismos neurofisiológicos son los mismos, y que es la búsqueda de la recompensa precoz. Y naturalmente esto comenzó en los años 95, 96, los primeros estudios discutiendo primero el problema metodológico. Dijéramos, se puede hablar de adicción cuando lo que entendemos por adicción es solamente cuando interviene un fármaco o una droga, léase cocaína, morfina o lo que fuere. Pero luego alguien dijo, bueno, pero hay ludopatía y la gente se hace dependiente del juego. Claro. Hay también impulsos de compra, hay gente que compra compulsivamente. Hay personas que son compulsivos con la comida, tienen la misma conducta que el adicto. Hay personas que son adictas al sexo, que tienen estrictamente el mismo modelo. Y entonces en los años 96, 97 se planteó, ¿y por qué no a una actividad como esta? Y ahí se empezaron a hacer muchas encuestas y estudios en terreno, entrevistas, algunos canales de televisión hicieron encuestas y demostraron que efectivamente se encontraba un porcentaje de personas que tenían una conducta que es similar, con los efectos similares a las conductas adictivas. Es decir, una gran cantidad de tiempo invertido en estar en contacto, la presencia de síntomas que en drogas se hablará de abstinencia, pero aquí también, es decir, mal genio, angustia, ansiedad, cuando no pueden estar en contacto. Todo el resto de su actividad la condicionan a estar en contacto con la red y el resto de su vida empieza a desaparecer, y es como la red lo que va ocupando cada vez más su espacio afectivo y cognitivo. Doctor, eso yo que lo que usted habla de lo cognitivo, a nivel interno, ¿en qué se produce en un ser humano? Porque, claro, uno puede tender a pensar en una adicción cualquiera, no sé, al alcohol o al cigarrillo. Hay algo que de una forma más palpable a lo mejor nos genera una sensación de agrado, de placer, pero a través de los hechos que usted nos narra y de la misma adicción a internet o a red social, ¿qué siente el organismo que lo hace placentero? Y tienen ellos, el sistema de recompensa se está recién estudiando. A ver, para llegar a ser adicto no todo el mundo va a ser adicto.
No todo el mundo va a ser adicción, aunque haga un gigantesco esfuerzo. Hay una gran predisposición genética como base. De allí también la dificultad para mejorarlos, dijéramos, porque hay una base muy fuerte. Y hay una serie de mecanismos neurofisiológicos que funcionan diferentemente. El control de la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal tenemos nosotros las funciones yo diría, de adecuación social, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que corresponde hacer o no, de la planificación del tiempo, del equilibrio. Parece que le estoy dando mucho tiempo a esto. No, lo voy a disminuir. Eso es una función de la corteza frontal. O no me conviene hacer esto. Aunque yo quiera comer ese chocolate, me hace mal, no me lo como. Esa función está en la corteza prefrontal. Y esas personas tienen un mal manejo de esa corteza prefrontal con menos conexiones. Y lo que sienten en realidad son un alivio cuando están en contacto con el objeto, con la sustancia o con el aparato que les produce la adicción. Una gran tranquilidad, una gran sensación, en el caso de la red, una gran sensación de cercanía, como de intimidad, como de ser ellos mismos al fin, en que todo el espacio se reduce a eso, y eso es la jerarquía, en que el resto de su vida y de sus compromisos van disminuyendo de importancia. Y también existe como escapismo. Yo tengo muchos problemas, me meto en la red y me siento como bien. Eso le iba a preguntar, ¿hay ciertas condiciones que predisponen una adicción a Internet, a una red social, en la vida cotidiana, me imagino, algún momento de una persona? Sí, claro, hay algunas características que se han detectado. En general son personas que son más bien tímidas, que tienen autoestima baja, que tienen dificultades para hacer contacto social personal, que tienen dificultades con la imagen de ellos mismos. Y a través de esta red ellos se crean otra personalidad, otro mundo, y se sienten más libres, se sienten más auténticos, se sienten que ellos pueden ser ellos, dijéramos, y eso les produce una gran satisfacción. Doctor, y los estimula, dijéramos, pueden dejar de dormir, ¿no es cierto?, tener energía. Una persona que normalmente no hace mucho esfuerzo por llegar a la hora, conectarse y por estar ahí, sacan una energía increíble y están y pueden estar horas. Todos nosotros a lo mejor tenemos una red social o usamos Internet y probablemente ocupamos gran parte de nuestras horas en hacer búsquedas, en trabajar, en divertirnos y todo. Pero para la gente que nos está viendo, ¿dónde está el límite? ¿En qué momento uno debe decir, ya esto no es normal, estoy excediéndome en el uso? Hay un criterio bastante práctico, es cuando el resto de sus actividades se ven deterioradas por el hecho de estar ahí. Es decir, dejo de estudiar, o dejo de dormir, o dejo de asistir a un compromiso, o empiezo a mentir diciendo que no puedo hacer tal cosa que podría hacerla, porque en el fondo quiero estar en la red. Ese es como el límite. Y se transforma en una patología o en algo preocupante cuando ese deterioro es muy grande. La primera persona es en el año 97 en California, la primera persona que salió muy citado en la prensa, Pamela, que le quitaron el cuidado a los hijos por pasar preocupada de Internet. Y ella, ¿qué hizo? Cerró su puerta con llave, y cuenta su hija de 15 años que ella se encerraba a Internet, pasea horas, y se despreocupaba de la alimentación de los chicos, de lo que hacían los chicos fuera en la casa. Los dejaba totalmente, era su mundo, perfectamente como un adicto. Bueno, el padre, estaban separados, el padre de los chicos hizo un juicio y le quitaron la custodia de los niños a esta dama. Y los psiquiatras que la analizaron encontraron que ella tenía una conducta idéntica a un adicto que quiere consumir cocaína o que quiere tomar alcohol, o que quiere ir a jugar y pierde todos los sentidos de responsabilidad, de compromiso. Es decir, el estudiante, en el caso de un joven, que no hace la prueba o que no se prepara o que no cumple con una tarea porque prefiere estar allí, y reacciona con mucha agresividad si los padres dicen, oye, tienes que terminar tu tarea, y no hace, y ahí empieza a mentir, no, pero si no he estado tanto tiempo, que es otro criterio que hay, es que ellos pierden la noción del tiempo que están. Sí.
y no dicen, sí, en realidad pasé, ¿no? Y esas son funciones de la corteza prefrontal, que nos hace decir, se te pasó la mano. La corteza prefrontal es como que nos da lo adecuado o no, en general, en todas las circunstancias. Los ingleses se caracterizan por educarse mucho, esa especie de contención que tienen, de capacidad de guardar un poco las emociones, son muy de la corteza prefrontal. Doctor, al igual que en otras adicciones, una adicción a una red puede provocar la misma sensación que generan otras adicciones, angustia, sí, claro, o otro síntoma. por eso se ha considerado que podría seguramente en los próximos congresos de psiquiatría ser considerado como una patología aparte entera. Una persona podría tener una crisis, por ejemplo, si por una causa anexa se le corta el internet y no puede ingresar. Claro, y puede destruir, tener una reacción de rabia, una reacción de desesperación, vivirse como lo peor, porque no puedo tener acceso, y va a llorar y va a gritar. Puede llegar a mentir tranquilamente, o a llegar a hacer concesiones del tipo, después lo hago, pero te juro que lo hago, pero ahora voy a estar solamente 10 minutos en internet, pero si tú me dejas. Y sí, claro, y tienen los mismos síntomas como de abstinencia, sí, que una angustia. Tienen también una conducta preparatoria, que es, yo me imagino que voy a estar en internet y ya me estoy poniendo bien. Y si logro ver que hay una dificultad, se cortó la luz, por ejemplo, me derrumbo, encuentro que ya esto alcohol, no puede ser. Lo peor que me puede pasar. Y llega la luz, y aparece internet, y me cambia el estado de ánimo. Tienen esta inestabilidad emocional impresionante. Impresionante lo que sucede con eso. De seguro que todos los que nos están viendo, doctor, están siguiendo sumamente atentos. Quiero pedirle a usted y a quienes nos están sintonizando que nos esperen. Vamos a volver dentro de poco con la siguiente parte de la entrevista que le estamos haciendo. Gracias por mantenerse ahí. Seguimos en la conversación con el psiquiatra Jorge Sánchez. Estamos hablando de las adicciones, puntualmente, doctor, las que provocan las redes sociales, Facebook. Y le quería yo preguntar, ¿se está estudiando ya a nivel de psiquiatría patologías de este tipo, considerando el avance de la modernidad, el uso y los casos que se conocen también adictivos a la red? Sí, claro. O sea, hay varios estudios que tienen diferentes metodologías. Uno, a través de encuestas. Hay una muy buena encuesta que se hizo en 25 países con usuarios de internet. Se hace una lista de síntomas y se les pregunta si los tienen y el tiempo promedio que pasan, etcétera. Y en Estados Unidos hay algunos investigadores que encuentran en Canadá y en Estados Unidos un 6% de los usuarios de internet en general podrían ser clasificados como adictos. Hay otros estudios más conservadores, si quiero, más discretos, pero igual son alarmantes. De 200 millones en Estados Unidos de usuarios de internet, se supone que hay al menos 400.000 que tienen algún grado de patología. 400.000 es mucho. En España también se ha hecho varios estudios, hay programas de recuperación, hay centros específicos dedicados a esto. Y bueno, también hay sitios web, también hay experiencias de hacerlos en red, tipo Alcohólicos Anónimos, y un colega dijo, hacer a los adictos a internet que participen en una red para curarse es como hacer una reunión de Alcohólicos Anónimos en un bar. Claro. Todas esas experiencias se han ensayado, hay muchas encuestas. En China es bien alarmante porque en China hay porcentajes mucho más altos y el gobierno chino hace muy poco está dando una serie de indicaciones. Hay listas de síntomas que uno tiene que se les dice a la familia, a los médicos, etcétera, para detectar precozmente, porque todas estas cosas se solucionan mucho mejor cuando son precozmente detectadas. Y hay también varios procedimientos terapéuticos bien formalizados que se están evaluando. ¿Usted ha visto casos así como estos, como este tipo de adicciones acá en Chile? Sí, claro, yo he visto 2 o 3 que... ahora, estas personas que yo he visto, pero corresponde a un gran porcentaje, tienen otro problema psiquiátrico, es decir, o están muy deprimidos y a partir de la depresión logran... Se genera todo. Claro, o tienen una gran problema de comunicación
interpersonal. Entonces ahí en la red, en el Facebook, sienten que tienen los verdaderos amigos, las redes valederas, ¿te fijas? Tienen problemas de interacción con su medio. Y por eso decía yo al principio que no todo el que quiere puede ser adicto, no es una cosa que lo decidamos. Hasta para ser adicto hay que tener una cierta predisposición. ¿Y hay alguna tendencia, doctor, mujeres, hombres, edad, grupos etarios, donde se genere más un fenómeno de adicción particular? En los de las estudios redes que sociales? hay en promedio, pero yo creo que eso está cambiando por la masificación, son personas de educación media, pero eso tiene que ver con los años que se hicieron y con el acceso. Personas de promedio de 30 años, que también tiene que ver con la masificación, pero todos tenían como característica que pasaban más de 20 horas semanales en la red. Y hay casos de personas que pasan 100 horas, que es lo único que hacían. Hay un caso de un estudiante brillante que lo expulsaron de la universidad porque simplemente no iba a clases, se dedicaba todo el día en internet en su laboratorio, y pese a que lo expulsaron, él se las arregló para entrar clandestinamente a su propia universidad, a su computador en la universidad, y ahí lo pillaron al cabo de 3 días, es que estaba chateando, Había perdido sin literalmente dormir, la noción del claro, tiempo. claro. Esa es otra característica la que usted señala, pierden la noción del tiempo. Y eso los padres tienen que haberlo notado, o la esposa, que la persona que está en internet adicta dice, oye, pero si estuvo un ratito nomás, que tanto me molestan. Y puede haber estado horas. Horas. Pero mamá, si me acabo de conectar, claro. No, si no me voy a enumerar nada. Ellos pierden literalmente la noción del tiempo. Y eso es un síntoma también alarmante, es decir, antes de cuando la persona dice que no está mucho rato, eso ya es un síntoma, que pierde la noción, sí, bueno, porque ninguno de ellos dice, mira, voy a estar 1 hora y imposible. ¿Qué otro síntoma puede detectar de manera precoz alguien para poder ayudar a alguien que eventualmente pueda estar en una adicción? Cambio de ánimo y de genio si es que no pueden tener acceso. Y eso se puede detectar cuando la luz se cortó, cuando de alguna manera no había contacto con la red por cualquier razón, o cuando depende el número de aparatos que hay, de computadores que hay en la casa, cuando el hermano o la pareja lo quiere usar y ellos no quieren, o están ahí ansiosos, ya pues déjame, yo quiero conectarme. Cuando tienen también una conducta anticipatoria, en que en esos momentos uno se da cuenta, sobre todo con los adolescentes, que puede negociar con ellos. Y ellos en ese minuto están dispuestos a negociar todo. Es decir, mamá, quiero entrar, o papá, a las 8. Ya, pero me lavas el auto, por ejemplo, o limpias la cocina. Ellos están dispuestos a condición de hacerlo. Después se lo olvida y están ahí o tratan de engañarlo. Ese es otro síntoma. Otro síntoma depende mucho hay personas que niegan disminuyen la importancia. Es como el alcohólico que dice, no, si yo me tomé un vaso nomás. O la gorda enorme que dice, no, si yo no como nada, no sé por qué, esto es hormonal, no sé por qué estoy gordo. Esa misma conducta tienen ellos. Si yo paso un rato nomás, mi mamá, ¿qué le pone? Tanto, y discuten entre ellos, decir. Y la otra característica, si uno conversa con ellos, y uno les pregunta, ¿qué sientes tú cuando estás en la red? Claro, me siento tan bien, me siento tan cerca de la gente, son mis verdaderos amigos. Esos son síntomas alarmantes. Doctor, ¿y una adicción de este tipo cómo se puede superar, cómo se cura? Mire, los programas que hay son muy parecidos a los programas para las otras adicciones. Uno, descartar otra patología psiquiátrica, que siempre hay algo, y esa hay que tratarla. Y habitualmente en un 60-70% es gente deprimida por diferentes razones. Y ahí es necesario hacer un tratamiento, por una parte farmacológico, por otra psicológico. Psicoterapia. Tienen personas que tienen autoestima baja, y ahí hay que tratar la autoestima, si no, no va a resultar el tratamiento. Hay personas que tienen mucha dificultad del contacto social, que no saben acercarse a la persona. Ven en esto la posibilidad de tener una conversación. Hay gente que no se atreve a conversar y que no tiene amigos, no tiene una red de ellos. Y a raíz,
Entonces ahí hay que desarrollar estas destrezas, es decir, enseñarle que puede tener amigos sin necesidad de la red, que no es tan aburrido como él piensa que es, porque todos tienen una visión muy crítica de ellos. En el caso extremo, algunos se cambian de nombre, ¿se fija? Porque quieren crear otro personaje. Esos datos ya, lo otro es que dejan de dormir, ¿te fijas? Estoy hasta las 2, 3 de la mañana y mienten, no, si mañana me levanto temprano, si voy a estudiar, te lo prometo. Y esos son síntomas que hay que enfrentar. Sí, estamos conversando con el doctor Jorge Sánchez, psiquiatra. Doctor, quiero invitarlo al nuevo corte. Ustedes también no se vayan porque ya estamos de vuelta con la tercera parte y final de esta interesante entrevista aquí en CNN en Alerta. Estamos ya en la tercera parte y final de la conversación que estamos teniendo con el doctor psiquiatra Jorge Sánchez. Doctor, ya nos queda el último bloque y quiero preguntarle, ¿hay, o para nuestra sanidad mental más bien, para la recomendación de cualquier persona que nos está viendo, ¿hay un parámetro en el cual uno debiera estar vinculado con la red? No pensando en los que son adictos, pero todos nosotros estamos conectados a través del celular, estamos mirando, a veces uno va al mall y la gente camina mientras escribe en el celular, entonces es impresionante, después llega a la casa, prende el computador, acorde con la modernidad, pero también pensando en los riesgos que se corren. ¿Hay un tiempo, un parámetro estándar para estar en Internet? ¿En términos de tiempo, dice usted? En términos de tiempo, claro. Mire, en promedio nosotros deberíamos ocupar una hora, hora y media o menos al día en Internet para tareas que tienen una justificación específica. Ver mi correo, buscar información o eventualmente chatear para mantener una red sin que esa red ocupe toda mi actividad, ¿me entiendes? Sí. Bueno, voy a conversar con mi amigo hoy día. Uno mismo se puede dar cuenta si se está volviendo adicto cuando uno se angustia, por ejemplo, porque hoy día no voy a poder ver mi correo. Eso es un síntoma que a nosotros nos tiene que decir, algo me está pasando. O porque hoy día no pude estar en el chat que íbamos a organizar. O porque hoy día no vi Facebook. O me estoy yendo de vacaciones, por ejemplo, ahora, y la angustia mayor, más que preocuparse de llevar la pasta de dientes, por ejemplo, es si van a tener acceso a Internet o no. Y si eso lo viven con angustia, así con preocupación, es un dato ya interesante. Y lo otro, si uno tiene flexibilidad, y un buen ejercicio que hay que hacer a veces, porque todos nosotros tenemos rutina. Yo, por ejemplo, lo primero que hago luego de que tomo el desayuno, hago la gimnasia, son todas rutinas, leo el periódico. Y una manera de no crear esa rutina es un par de días a la semana no leer el periódico. O leerlo en otra hora. O leerlo en otra hora. O leer otra noticia del periódico. Sí. Y eso es un buen criterio que uno puede decir, ya, hoy día no voy a ver mi correo, ¿qué puede pasar? Pero hay gente que no lo vive así, no, tengo que verlo, y no pasa nada. Y si no encuentran nada que el otro síntoma, es como que se deprimen. Como se ponen de mal humor de claro, inmediato. Y como que se bajonean, dicen. Es que me metí al correo y no había, o me metí a chatear y no había nadie. Nadie me escribió. Claro, se fija, esos son síntomas que uno tiene que hacer reflexionar para uno mismo, si no me estaré yo pasando del límite. Es como el alcohólico, porque hay muchos alcohólicos que no se dan cuenta, pero ellos perciben que no pueden dejar la mitad del vaso de vino, por ejemplo, ahí sin tomarlo, se angustian. Y si se les está terminando, sienten una pequeña inquietud para ver si alguien les va a ofrecer vino. Esos son datos que a uno lo pueden hacer decir, algo me pasa, no es normal. Doctor, ¿y cómo los padres mantienen a raya esta situación? Porque estamos en vacaciones, en general son más flexibles los permisos, los adolescentes están mucho tiempo, toda la noche hablando por internet, chatean, se juntan con los amigos, después vuelven, siguen hablando. Entonces, ¿cómo lo hace un padre para marcar reglas claras para evitar que haya problemas desde ese punto de vista en el futuro? Uno, proteger el sueño, es decir, no pueden ir a cualquier hora. Es decir, hay un límite en que porque el sueño es muy importante en términos tanto de desarrollo cognitivo, de la inteligencia, de consolidación de la memoria, de mantener las defensas inmunológicas adecuada, que tengan un buen desarrollo, porque la hormona del crecimiento se va a generar fundamentalmente en el sueño. Entonces es fundamental para el adolescente y el adulto mantener un buen sueño. Entonces ellos no pueden dejar que la persona duerma menos de un cierto número de horas, y que tengan una disciplina, es decir, hoy día en verano, calor, bueno, pero hasta la 1 de la mañana, no hasta las 4 y pasado mañana duermes
que tengan una disciplina de sueño. Bueno, es en la época de colegio, por ejemplo, estos mecanismos de tal hora a tal hora Claro, ocupas el claro, internet. Claro. Y a veces hay que cambiarles conscientemente, que es para evitar ese acondicionamiento. Por ejemplo, esa rutina. Algunos hermanos, por ejemplo, hay un solo computador, son 2 hermanos ya. Yo lo uso de 8 a 9. Y ya, y tú de 9, y el de las 9 está esperando, ¿no es cierto? Ahí cambiarle, decir, no, tú hoy día lo usas de 9 a 10 y tu hermano de 8. Y eso lo viven mal, y es un síntoma interesante de retener, porque no debieran de vivirlo mal. Debieran de decir, ya está bien, pues lo uso de 9 a 10. Interesante la conversación con el doctor Sánchez. Doctor, quiero agradecerle por habernos Gracias aterrizado un poquito esto y por haber estado con nosotros. Gracias que a le ustedes, vaya muy muy bien. amable. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, que es en la sintonía de CNN Chile, porque ya hay más informaciones disponibles.